skin for your body on the shore. Decíamos que hoy es un día muy especial porque hoy no estás solo, Manu. Hoy me vengo a tu set de Expediente Marlaska. Bienvenida. Muchas gracias. Vengo a este set de pruebas y vengo con este libro, Cazaré al monstruo por ti. Es no tu primer libro, pero sí el último. El último. Y es una historia apasionante que además que ha salido. Hemos tratado muchas veces aquí en Más Vale Tarde. Seguimos esta investigación. Sí. Relatas la mayor caza a un hombre que se produce en una investigación policial en 2014. Seguramente sí, es la mayor caza del hombre que se ha producido en Madrid. Además, una caza del hombre que tuvo sobre todo episodios de frustración, episodios de que parecía que ese fantasma que de manera absolutamente impune lograba hacerse invisible en las calles de Madrid y lograba secuestrar a niñas y agredirlas sexualmente sin que nadie fuese capaz de detectarlo, sin utilizar la violencia, era eso, algo invisible, era un fantasma. Era un fantasma al que la policía persiguió durante meses de forma silenciosa en medio de la presión política, de la presión de los medios de comunicación también. Pero, ¿cuándo se dio cuenta la policía de que estaba ante un pedrasta en serie, de que no era un caso aislado? Bueno, Madrid, estábamos ante una situación más grave. Madrid es desgraciadamente una comunidad donde se producen muchos delitos, tenemos unos índices de delincuencia bajos, pero es cierto que Madrid acumula muchos delitos de muchas clases, delitos sexuales también. Pero era algo excepcional que un agresor sexual secuestrase a niñas, pasase horas con ellas y las devolviese. En septiembre del año 2013 hay un episodio así, una niña que hemos llamado Lua en el libro, sufre ese tipo de agresión, se la llevan, la meten en un coche, abusan de ella y la dejan en mitad de una calle. Ahí se dan cuenta de la peligrosidad del sujeto. Desde septiembre hasta abril no hay ningún ataque y en abril ese ataque se repite, pero además de un modo más refinado. Y se recrudece también. Lleva a la víctima a una casa, en esa casa además le suministra unas pastillas para dejarla algo adormecida y después la ducha para quitar cualquier resto biológico que hubiese quedado en ella. Claro, eso ya denota un modus operandi muy especializado y sobre todo muy peligroso. Y ahí ese es el inicio oficial de la Operación Candy, aunque en septiembre había habido un ataque previamente. ¿Cómo se busca a un hombre que puede ser como una aguja en un pajar? Porque estamos hablando, hombre blanco, 1,75, viviendo en Madrid, ¿cuántos hombres con ese perfil puede haber? Era eso, era alguien sin contornos, era un borrón. Un fantasma, lo has dicho antes. Un fantasma, ¿no? Y además, Manu, con el agravante o con la dificultad añadida de que sus víctimas son niñas de entre 5 y 11 años, niñas muy pequeñas que o no quieren recordar o no son capaces de recordar. Mira, fíjate, ¿no? En el segundo de sus ataques, el de una niña que hemos llamado Paula, ¿sí? Paula está acompañada de 2 niñas más. Esas niñas dan una descripción a la policía, claro, son niñas pequeñas y dan una descripción que varía en estatura, que varía en color del pelo, que varía en todo. La que verdaderamente da una descripción muy detallada, no solo de él, sino de su vehículo, es su víctima, Paula, que Paula se convirtió en la gran aliada de la policía durante mucho tiempo. Bueno, es que Paula es una pequeña heroína, es impresionante porque a través de sus recuerdos ayuda a la policía no solamente en la identificación de este sujeto tan peligroso, sino a perfilar también dónde está ese piso, ¿no? Dónde está el lugar, la guarida del malo. Paula da detalles como, por ejemplo, da detalles de que la casa era de ladrillo visto, de las alturas exactas que tenía. El color de las puertas, había ¿no? una puerta de entrada en el portal con unas rejas negras que llegaban hasta el suelo. Da detalles de que el ascensor tenía unas botoneras que estaban también con alfabeto braille y con esos bultitos. Ella recuerda el piso, cuando entra en la casa se fija en la distribución perfectamente y hace unos dibujos que han pasado ya a formar parte de la historia de la investigación criminal en España. Hace 2 dibujos concretamente de la casa y del acceso a la casa, los estamos viendo ahí en pantalla. Sí. Esos son los dibujos que hace Paula para la policía. Y esos dibujos, cuando la policía descubre finalmente que esa es la casa de Santa Virgilia, de la calle Santa Virgilia, donde era la guarida del pederasta, la policía se da cuenta de que eran prácticamente un plano de un profesional. Y Paula también consigue recordar un número, 0049. Bueno, ese número dio un montón de quebraderos de cabeza a la policía. Paula habla de un coche de la marca Toyota. Iba medicada. A mí lo que me alucina es que esta niña la habían drogado. Probablemente y a pesar con orfidal, nunca se supo determinar, seguramente fue es capaz orfidal. de fijarse en todos los pequeños detalles, ¿no? Y había un número, 4 cifras, 0049, que obsesionó durante mucho tiempo a la policía. Decían, bueno, si es un Toyota, como dice ella, si es de ese color y la matrícula tiene 0049, el círculo va a ser muy pequeño, se va a cerrar enseguida. Pero no era la matrícula. Descubrieron, la hija de uno de los investigadores, un día se tumbó en el coche
y dijo, oye, igual María lo que estaba viendo eran estos números. ¿Qué números son esos? Esos números que hay grabados en las ventanillas de los coches, que es un número de homologación para que todas las marcas lo ponen. Ese 0049 correspondía a ese numerito de la ventanilla. ¿Cómo nace el grupo de investigación de la Operación Candy? Porque si tan importantes son las víctimas y el relato de las víctimas, también es el esfuerzo policial de un grupo de hombres y mujeres obsesionados con cazar al monstruo por estas niñas. Bueno, un grupo que dejó de vivir, que en el momento en el que comenzaron esa Operación Candy, es un grupo que el comisario José Luis Conde, el jefe de la brigada, decide crear con 2 grupos del SAM. Entonces hace un grupo mixto de 3 hombres y 3 mujeres que les aísla de todo, les intenta aislar de cualquier cosa, de cualquier presión, de cualquier otra investigación y los dedica exclusivamente a eso. Se trata en un principio de 6 personas que pasan 18, 19, 20 horas al día metidos en su despacho analizando, por ejemplo, 8 millones de conexiones telefónicas, más de 400.000 coches, toda la información que había de las videoimágenes, de las videograbaciones. Es decir, pasan muchísimo tiempo ahí y sobre todo con una obsesión. Que el siguiente ataque del pederasta, ellos lleguen rápido y no haya posibilidad de contaminación de pruebas ni nada. Que los protocolos se sigan al dedillo. Y lo cierto es que se consigue eso. ¿Cuál es el momento determinante para cazar al monstruo? Hay varios momentos determinantes. Hay un momento muy determinante que es los delitos sexuales. Los delitos en serie, sean de asesinos o sean de agresores sexuales, a veces, esto es terrible decirlo, pero es así, se resuelven por acumulación. Es decir, cuantos más delitos, más posibilidades hay de que se cometa un fallo. El FBI, por ejemplo, traza un perfil criminal de un asesino o de un agresor sexual en serie, el agresor sexual sobre todo, a partir de 30 o 40 ataques. Antes no. Claro, cuando se le dijeron eso a los responsables policiales, dijeron, bueno, vamos a ver si con los 2 que hay nos apañamos, ¿no? Entonces hay un momento clave que es el ataque improvisado. Antonio Ángel Ortiz ve a una niña cuando sale del gimnasio, la ve que está con la ropa bajada porque estaba haciendo pis y no puede evitarlo. Tiene un impulso. Tiene una pulsión, se va por ella, se la lleva en coche, pero comete muchos errores. No tiene la casa a su disposición, improvisa todo. Y esa improvisación, y además que Daisy, que es como la hemos llamado, es una cría muy despierta, Daisy da una descripción muy precisa y da unos detalles claves. Dice que el señor que la atacó sudaba mucho, tenía muchas venas en los brazos. Estaba musculado. Estaba muy musculado. Carne de gimnasio. Y tenía una toalla pequeñita y una botella. Y el comisario Conde, que la tecnología está fenomenal y todo está fenomenal, pero la cabeza, la intuición. El olfato nunca falla, dice, este tipo ha salido de un gimnasio, vamos a montar tronchas, vamos a vigilar todos los gimnasios. Ese sudor constante, efecto de los anabolizantes, efectivamente, de los ciclos. Van atando, ¿no? Ella además cuenta una cosa que no vamos a reproducir. Estamos en horario protegido. Por eso que le hace pensar al comisario que este tipo se está ciclando, está tomando anabolizantes y por eso tiene problemas en su vigor sexual. Pero fíjate, Ortiz comete errores, pero los comete muy hacia el final. Durante un tiempo la policía también tiene claro que va aprendiendo de cada ataque, que va conociendo cómo borrar sus huellas para que la policía no le detecte. Él ducha a 2 niñas, a Sia, que le produce unos daños terroríficos, la ducha, a Paula la ducha también, y va borrando huellas. Incluso cambia de vehículo cuando siente perseguido, cambia de vehículo y cambia de escenarios. Hay un momento dado en el que las calles de los distritos de Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas están plagadas de policías y él decide cambiar el escenario, se va a buscar otros caladeros y se va hasta Moratalaz. Él va aprendiendo, él tiene conciencia forense. ¿Por qué? Porque había sido detenido ya, había pasado por prisión. Primer gran error, no de la operación, sino de la burocracia y de toda la mecánica policial. Él, en los años 90, había sido detenido por un delito exactamente igual, pero alguien, a la hora de registrar, de grabar, como se llama ese delito, lo registró como una detención ilegal. Por tanto, él no tenía antecedentes por delito sexual. Lo primero que se hizo cuando comenzó la Operación Candy fue buscar a todas las personas que tuviesen antecedentes por delito sexual. Y claro, no aparecía, él no estaba. Lo hemos dicho antes, a este hombre se le llegó a llamar en un momento dado el pedrasta de Ciudad Lineal. Desató el pánico en Madrid, pero también en toda España, porque fueron un pedrasta en serie en muy poco tiempo, muchos ataques a niñas muy pequeñas. Había enorme presión de los medios de comunicación, te lo he dicho antes, pero enorme presión política, ¿no? No solo habría presión política. ¿Cómo trabaja la policía con la presión política? Había guerras políticas y la policía fue víctima de esas guerras. En aquellos tiempos se estaba llevando, estaba en todo su fragor la batalla entre Ignacio González y Salvador Victoria, por un lado en la Comunidad de Madrid, contra Cristina Cifuentes, que optaba a ese puesto, y ahí se produjo una guerra entre los dos. Se utilizaba la policía. Salvador Victoria llegó a decir que del caso se encargase la Guardia Civil, pero Cristina Cifuentes fue inflexible y siempre, y lo vamos a escuchar, defendió la labor de la policía.
Se están destinando todos los recursos posibles y son recursos muy numerosos, personales, humanos, y están trabajando las 24 horas del día, de una manera además muy laboriosa, porque usted ha hablado del visionado de cámaras, del visionado de matrículas, y no solo del visionado de matrículas, del visionado de cámaras, que supone estar durante muchas horas viendo fotograma a fotograma, visualizando todas las cámaras. Voy a contar un pequeño secreto, Cristina Cifuentes. Cuéntalo. Tanto fue el apoyo que tuvo la policía de Cristina Cifuentes que cuando lo detuvieron, el comisario Conde la llamó y le dijo: ¿quieres verle? Ven aquí. Y le puso enfrente al calabozo para que viese al pederasta cara a cara. Bueno, el pederasta fue detenido, había huido a Santander, ya se sentía perseguido, muy perseguido. Ya notaba que la presión policial ya le habían parado, incluso. Le dieron ya un sabía parón que habían registrado en esas el coche, tronchas, ¿no? De los gimnasios, dos policías le vieron, algo parecido al sospechoso. parecía que era el sospechoso, le dan el parón, lo identifican, ven que lleva una toalla y una botella como la que habían descrito, ven que tiene un carnet de gimnasio y luego llaman a sus colegas de Atracos. La gente de Atracos es una fisonomista extraordinaria y entonces cuando le ven y recuerdan los retratos robot dicen: jefe, tiene que ser este. Y a partir de ahí ya la investigación se centra en él. Bueno, hay escuchas policiales, está claro que se está escondiendo de la policía y le detienen. Y entonces llega otro momento en el que una niña pequeña vuelve a convertirse en una heroína, porque yo me imagino a una niña de 5 o 6 años en una de estas ruedas de identificación, ¿no? Con todo el trauma que ha pasado y teniendo que identificar al hombre que ha agredido sexualmente a ella, pero lo hacen. Lo hacen las 4 y pensemos en un sitio tan hostil como un juzgado. Y pensemos, ahora que estamos en tiempos de denostar tanto la justicia, sí, en una jueza, María Antonia de Torres, que es la jueza instructora, que tunea el despacho, lo llena de juguetes, de globos, de golosinas, para que las niñas se sientan bien. Y el esfuerzo que requirió de las crías, el recordar todo lo que se había pasado, de las familias de las crías, de la propia jueza, de las psicólogas, y hay un momento en que, como dices tú, se ponen delante de 4 o 5 sospechosos. Esa es la rueda de reconocimiento. Esa niña que está ahí ese dedo, ¿no? va a tener que pasar toda su vida revisiones de los daños que le provocó el pederasta. Y ese dedo que se ve ahí es el dedo que señala al tipo que está bajo, el número 5, y la jueza la lleva en brazos. Cuando le reconoce, cuando le identifica y dice ese, el número 5, la jueza se da la vuelta para que jamás, para que nunca más tenga que ver. No tenga que ver. ¿En qué situación está ahora mismo el pederasta, Ortiz? El pederasta está cumpliendo 70 años de prisión, que es la condena que le cayó, y él ha negado siempre que fuese el responsable de sus agresiones. Incluso se negó a hablar en el juicio hasta ese turno de última palabra que utilizó. Que tampoco tengo mucho más que añadir. Simplemente, bueno, que lógicamente siento mucho lo que les ha pasado a estas menores. Me parece terrible, no, me parece una barbaridad. Sobre todo en el caso de TV4, eso no tiene nombre. Y que lo siento por sus familias, por supuesto. Y nada más. Simplemente eso, que yo no tengo nada que ver con absolutamente con esto, nada. Y que soy inocente, señoría. Nada más. Él puede defender, Manu, su inocencia, pero las pruebas biológicas, los restos biológicos... Había restos biológicos encontrados en esa casa de Santa Virgilia, en la ropa de alguna de sus víctimas, y sobre todo hubo algo que le acabó de hundir. Fue el testimonio de un policía. ¿Te parece? Lo escuchamos. Era el jefe del dispositivo SAM, el hoy comisario Manuel Alcaide. Que la fueron llevando de un lado para el otro, que no se cumplió estrictamente el protocolo. Hubiera sido lo ideal que directamente hubieran llamado al grupo SAF y bueno, pues igual se hubieran podido también iniciar las investigaciones mejor desde el principio, pero las cosas son como son. No habíamos tenido en Madrid ningún hecho, por lo menos en el tiempo que llevaba yo en esta sección, que iba ya para 3 años en aquella época, y algunos compañeros que llevan 10 años, semejante en cuanto a sustracción de menores con vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo recomiendo este libro, Cazaré al monstruo por ti. Porque... Se lo ha leído, ¿eh? Sí, se lo ha leído. Acostumbramos a leerlo, pero es que además es el recorrido muy apasionante por una investigación policial, por la caza del hombre, por todos los indicios hasta que la policía consigue... Y es la historia de un compromiso, del compromiso de esos policías con las víctimas, con toda la sociedad al fin y al cabo, y de las cicatrices que les dejó. Bueno,